de demanda, qué tomar en cuenta. Todo esto, don Denis Solano, quien es abogado, nos lo puede explicar y orientar. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Lorena, muy buenos días, Angie. Buenos días. En efecto, el tema se las trae. Hay muchísimos costarricenses que sufrimos los huecos, los baches y todo lo que tiene que suceder. Y lo más triste, Lore y Angie, es que en horas de la tarde arreglan el bache. Es decir, sí podíamos haber arreglado o solucionado el problema de previo. Entonces, ¿dónde queda la voluntad política y dónde queda la voluntad administrativa por parte del ministerio y los gobiernos locales? Don Denis, la pregunta inicial, porque usted lo decía, en algún momento todos nos hemos ido en un hueco, lamentablemente, son noticia esos hechos tan trágicos, lamentables como los que ocurrieron ayer, como el que mencionaba Lorena en Curridabat, pero lo cierto es que a algunos choferes les ha tocado más de una vez ir a cambiar un aro, sí, ¿verdad? Entre otras piezas de sus carros, porque se fueron en un hueco que no sabían que estaba. Ese tipo de daños, en general, cualquier daño que sufra el vehículo por ese tipo de baches y así, ¿sí son denunciables? Sí, claro, Angie, vamos a ver, resulta, no tengo que irme muy lejos, el día lunes a mí me tocó cambiar la llanta porque me fui en un hueco de forma indebida. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que plantear un proceso contencioso administrativo y eso eventualmente requiere asesoría de un abogado. Entonces sale más caro el asesorarse, plantear la demanda, perder el tiempo, determinar el nexo y otros escenarios que ir a pagar la llanta. Entonces es donde mucha de la gente, ¿qué es lo que termina optando? Es simplemente cambiemos el repuesto, sufraguemos nosotros los gastos y listo, pero eventualmente si pueden accionar frente a un proceso contencioso administrativo y hacerle el cobro respectivo a la municipalidad, proceso que no es nada rápido, no es nada fácil, entonces eventualmente puede llegar hasta 5 o 6 años y la gente que lo que va a terminar optando por una llanta y prefiero terminar yo pagando. Claro, bueno, eso en ese tema que usted dice de daños menores, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, ayer una persona que perfectamente pudo haber fallecido, incluso pues por error lo había declarado incluso fallecido y se rectificó después de que había sido llevado al hospital, pero una persona que pudo haber fallecido por un bache en la carretera. El tema de Curridabat, que es un carro, nosotros comentamos ese día, un carro prácticamente nuevo que queda casi que enterrado ahí. En ese tipo de incidentes mayores, tal vez sí valga un poquito más la pena pues pasar por todo este engorroso proceso que ya usted nos está explicando. Sin duda, Angie, eso hay que pasar porque tendríamos el derecho eventualmente a cobrar los daños y perjuicios, que es un daño material, un daño subjetivo derivado a la persona. Entonces, por ejemplo, podríamos cobrarle al Estado la llanta y supongamos de que yo soy taxista. Entonces, ¿cuánto he perdido yo de ese dinero? Bueno, eso es un rubro que eventualmente tendríamos que sufragar y demostrarle al Estado que no que he perdido producto de ese accionar. Entonces, sí vale la pena siempre y cuando las derivaciones de los actos o de las lesiones sean considerables y de ahí eventualmente asumir dicha responsabilidad. Y en efecto, hay que determinar algo que se llama el nexo de causalidad, que es de que si del todo no se podía prever ese hueco, pues probablemente sí se podía cobrar ese rubro. Caso contrario, estaríamos frente a un accidente por parte del Estado. Denis, la denuncia depende de si es carretera nacional o municipal, hacia quién tenga yo que ponerla. No, ahí básicamente lo que cambiaría es a la persona que tengo que demandar, pero el mismo requisito de la demanda del contencioso administrativo va a ser el igual. Entonces, ahí lo que uno tiene que plantear es de forma muy detallada el escenario para poder tener en cuenta de cuánto es mi expectativa real, ¿verdad? Porque si vamos a sufragar o demostrar esto, tiene que comprobarse con facturas, con contratos de trabajo que haya perdido, con tiempo no laborado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, como en el caso de la Valencia, que se confirma que eran trabajos que estaban realizando acueductos y alcantarillados, pero bueno, puede ser alguna otra empresa también, ¿verdad? Entonces, o institución. En ese caso, la denuncia se plantea directamente ante esta también.
se plantea justamente ante el Estado y también a acueductos y alcantarillados. Ambos tendrían la responsabilidad porque, Lori y Angie, existe el deber de responsabilidad de debida diligencia y advertencia a las personas transeúntes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darse? Bueno, una debida demarcación por parte del Estado para determinar de qué estamos haciendo unos trabajos y además eliminar cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, algún tipo de cinta, de reductor de velocidad, entre otros. Bueno, Denis, muchísimas gracias y pues lamentablemente entonces no es fácil el proceso. Así es, no es nada fácil. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Denis Solano, quien es abogado y en este tema que sí, en efecto, a mucha gente le